Amante Padre Celestial, con mucho agradecimiento venimos esta tarde a reunirnos aquí para escuchar tu voz y para agradecerte, Señor, de todo corazón, tantas bendiciones, tu cuidado, tu protección y todo lo que haces tanto por nosotros como por nuestras familias, nuestras vecindades y el mundo en general, Señor. Eres tú el que sostienes todo. Te agradecemos también porque sabemos que tu Espíritu Santo está más que listo para enseñarnos esta noche, para aclarar y enseñar lo que debemos aprender, para traer luz a nuestras mentes. Ayúdanos para que lo recibamos con mucha alegría, con gozo y con el deseo de seguir lo que tú nos muestras, el camino que tú quieres que sigamos. Te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos ahora a comenzar con el repaso de nuestros versículos de memoria. Quiero darle también una bienvenida a aquellos que estarán uniéndose por video más tarde, viendo las grabaciones. Estamos orando por ustedes también para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, les ilumine. El primer versículo de memoria es Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, sino de sus pecados. Una palabra bastante corta, pero muy importante en el sentido correcto de ese texto. El segundo viene de 2 de Pedro 3:13 y dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, las promesas de Dios, ¿verdad? En los cuales mora la justicia. Completamente diferente, un mundo diferente en muchos aspectos y especialmente, y lo que más nos agrada ahora pensar es que no va a haber nada de la maldición y toda la maldad, el pecado, el crimen, la violencia, todo lo que existe, que todo aquello va a dejar de existir en esa tierra nueva y cielos nuevos. Y luego el último que agregamos a nuestra lista fue de Hebreos 9:28. Habla de Cristo nuevamente para los que esperamos, ¿verdad? Allí dice así también, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan, los que le buscan, los que lo están esperando. Eso es precisamente lo que hacemos cuando nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Estamos pidiéndole y entregándonos para que Él nos prepare para ese día, el día cuando ya no volverá a existir ni maldad, ni pecado, ni los resultados del pecado tampoco. Así que repitamos una vez más Hebreos 9:28, el último de los versículos que hemos añadido. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. La frase allí, sin relación con el pecado, quiere decir que ya esta vez no viene para llevar nuestros pecados o cargar la culpabilidad o la penalidad de nuestro pecado. Esta vez viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Gloria al Señor, estaremos en ese grupo de los que le esperan. Esta noche continuamos nuestro estudio y estamos ahora en el capítulo 5 de nuestro libro, titulado El Pacto, la página 41. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 15 de Génesis. Mantengámoslas abiertas allí. Vamos a ir a otros lugares también, pero está basado lo que vamos a estudiar en el capítulo 15 de Génesis. Continuamos estudiando la experiencia de fe de Abraham. Y el capítulo 15 dice allí en nuestro libro de Génesis,
En el libro que estamos estudiando dice que el capítulo 15 de Génesis contiene el primer relato del pacto hecho con Abraham. Abraham recibió palabra del Eterno en visión, que le dijo, vamos a comenzar a leer, y aun cuando está ya escrito en la Biblia, quiero que lo sigamos, perdón, ya está escrito en el libro, quiero que lo sigamos en nuestras Biblias, para que así nos familiaricemos con lo que está escrito y dónde está escrito, qué lado de la página, para que también las páginas de nuestras Biblias sean usadas y para que al estar familiarizados con la palabra de Dios, cuando vayamos a compartir con alguien más o cuando vayamos a buscar lo que estamos buscando, lo que nuestra mente nos está trayendo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, podemos saber dónde está y ya sabemos más o menos cómo llegar y cómo explicar también. Entonces, en el capítulo 15 comienza diciendo, después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Qué bello cómo comienza el saludo de Dios hacia Abraham. Lo primero que le dice son esas dos palabras, no temas. ¿Por qué comienza diciéndole así? En vez de decirle, estoy contento de verte, Abraham, traigo buenas noticias. Lo primero que le dice es, no temas. Le dice, no temas, porque como vamos a leer ahora en los otros versículos, Dios ya sabe lo que Abraham está pensando y la forma en que está reaccionando aún en cuanto a las palabras que le ha dicho cuando salió de su tierra y de su parentela, en el capítulo 12, que ya lo hemos estudiado también. Ahora cuando se le presenta, él ya sabe que Abraham tiene un conflicto, una tormenta mental. Está tratando de entender cómo fue, qué fue lo que Dios me dijo y cuándo se va a cumplir. No lo veo y está preocupado. Y las primeras dos palabras que Dios le dice en el saludo, se las dice para calmar el temor, la duda que tiene en su mente. No temas, Abraham. Y luego le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Sobremanera grande. No solamente soy tu galardón, no solamente soy tu escudo, soy abundantemente grande. Me gusta siempre pensar cuando leo esas palabras allí del versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. ¿Qué es el Señor para mí? Es uno de los muchos galardones que yo quisiera tener. Un premio que, oye, sí, qué bueno sería tenerlo. Uno de muchos, o es el premio que más deseo, el premio que más busco, el premio por encima de todos los demás premios. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Yo soy el premio sobremaneramente grande. Es para que nosotros lo pensemos también. Porque si tenemos cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otro alcance que para nosotros sea más grande que Dios, entonces estamos poniendo las prioridades en una forma que son peligrosas para nuestra vida espiritual. Sigo leyendo ahora en el versículo 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué más me has de dar, siendo que aún ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. En el libro, y quiero regresar ahora al libro, y regresaremos a nuestra Biblia en poco, dice, observa, Dios afirmó que Él mismo era la recompensa o el galardón de Abraham. Si somos de Cristo, somos simientes de Abraham y conforme a la promesa, los herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, de acuerdo con Romanos 8:17. El salmista se refirió a la misma herencia diciendo, Jehová
es la porción de mi herencia. Esto viene de Salmo 16:5. Tenemos pues aquí otro argumento que relaciona a todo el pueblo de Dios con Abraham, no solamente los hijos, los nietos, los tataranietos, ¿verdad? Su esperanza no es otra que la promesa de Dios a Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham no se refería solo a él, sino también a su simiente, de forma que Abraham dijo al Señor, eterno, de forma que Abraham dijo al Señor, eterno, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Ya lo leímos allí en nuestras Biblias, en el versículo 2. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Luego entonces procede y le muestra a Dios, le presenta a Dios un plan B. En vez de esperar para ver qué es lo que Dios viene a decirle, qué es lo que Dios quiere compartir en esta charla que ha comenzado con él, Abraham se adelanta y le dice, Señor, ¿qué me has de dar? ¿Se te olvidó que me habías prometido un hijo? Y aquí tengo el plan que yo he pensado. Tengo aquí este mayordomo, versículo 3. Perdón, el versículo 2 todavía. Tengo este mayordomo de mi casa, es Eliezer. Y aún más, continúa en el versículo 3, mira que no me has dado prole. Le sigue recordando al Señor, como que si a Dios se le hubiera olvidado. Pero no somos también así nosotros a veces. Nos preocupamos que no vemos lo que le hemos estado pidiendo al Señor, o aún las promesas mismas de la Biblia. A veces pensamos que tenemos el calendario nuestro y que Dios tiene que adaptarse a él. Le dice además, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Esto estaba de acuerdo con las reglas que existían allí, las leyes, las legalidades del lugar donde él estaba viviendo. Si no tenía un hijo, alguna persona, al final de su vida podía dejarle todos sus bienes a su heredero que hubiera nacido en casa, a un siervo que hubiera nacido en casa, podía ser considerado como su heredero. Y le dice al Señor, está bien así. No, yo sé que tú me prometiste un hijo, todavía no me lo has dado. Señor, aquí está, te vengo a ayudar. Tengo aquí este siervo que nació debajo de mi techo y entonces ese va a ser el heredero. ¿Qué le contesta el Señor en el versículo 4? Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te hereda. Seguimos ahora en el libro. Abraham no conocía el plan del Señor. Conocía y creía la promesa, pero siendo que envejecía y no tenía hijos, supuso que la simiente que se le había prometido vendría a través de su siervo. Pero ese no era el plan de Dios. Si quieren, por favor, pueden subrayar la siguiente oración que viene después de esta. Abraham no habría de ser el progenitor de una raza de siervos, sino de hombres libres. ¿Y cuántas veces pensamos que las opciones que nosotros tenemos para proponerle a Dios son mejores que las que Él nos puede ofrecer? No busquemos, no nos vayamos por el lado de tener un esclavo cuando que el Señor nos ha prometido un hijo. ¿Cuántas veces, si somos honestos con nosotros mismos, podemos pensar en las veces que hemos querido proponerle al Señor algo que es supremamente inferior al plan que Él tiene para nosotros, solo porque queremos avanzar a nuestro propio paso y decirle al Señor, tú no te estás apurando, no me has dado lo que me has ofrecido? Seguimos, estamos todavía en la página 41. Entonces el Eterno le dijo, no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, y vamos a leer nuevamente de nuestras Biblias, versículo 5, sacóle fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente.
No sé cuántas veces y cuán seguido vivamos en un lugar donde podamos ver las estrellas en bastante cantidad. Generalmente en las ciudades, aun cuando miramos hacia el cielo de noche, no vemos muchas estrellas porque la misma luz y el reflejo de la luz de la ciudad no permite verlo con tanta claridad. Pero si salimos al campo, al lugar donde no hay luz eléctrica, podemos ver las estrellas en una noche clara y qué grande, qué grandioso es esto. Yo tenía bastante tiempo que no las había visto así. Y en un viaje que hicimos hacia el oeste de los Estados Unidos, una noche hicieron una presentación en un lugar que era como un teatro abierto, una presentación en cuanto a las formaciones de las rocas que hay en ese lugar. Y antes de que empezaran, tuvimos un tiempo en que pudimos estar hablando y mirando y conociendo, etcétera. Y entonces miré hacia el cielo. Me quedé con la boca abierta. ¡Qué cantidad de estrellas! Así quedó Abraham esa noche, cuando Dios le dijo, cuéntalas si puedes. Y si las puedes contar, ese será el número de tus descendientes. El versículo número 6 ahora nos dice lo que sucedió a causa de la creencia. Y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y Jehová se lo contó por justicia. Recuerden, hermanos, que la palabra justicia quiere decir buen obrar, obrar bien, obrar con rectitud. ¿Qué había hecho Abraham? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la acción que tomó? La acción fue el creer. Sigamos leyendo entonces ahora en el libro. Ya pasamos ahora a la página número 42. Abraham creyó al Señor. La raíz del verbo traducido como creyó es la palabra amén. La idea es de firmeza, de un fundamento. En otras palabras, cuando Dios le dijo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así va a ser el número de tu descendencia, Abraham dijo, amén. Creyó lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios pronunció la promesa, Abraham dijo amén, es decir, edificó en Dios, tomando la palabra de Dios como seguro fundamento. Vamos ahora a relacionarlo con Mateo 7. Abran sus Biblias ahora, Mateo capítulo 7. Vamos a ir del versículo 24 al 27. No solamente del 24 al 25, como nos dice en el libro, sino vamos a ir del versículo 24 al 27. Pero vamos a comenzar primero con los versículos 24 y 25. Esto viene de lo que se llama el Sermón del Monte. El capítulo 5, 6 y el 7 de Mateo son el Sermón del Monte. Y ahí está hablando Jesús, predicando a la gente, enseñándoles. Y vamos a leer lo que dijo en el capítulo 7, versículos 25 y 26 por ahora. 24 y 25, perdón. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca. Cristo está hablando y les está diciendo, noten que no dice solamente a los que me escuchan lo que le estoy diciendo, entonces los voy a comparar con una casa que fue fundamentada sobre una roca. Noten, es escuchar y ¿qué más? Dice a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Con leerla solamente, con escucharla solamente, no vale. ¿Por qué? Porque sería lo mismo, como digo yo siempre, que abrir un diccionario y empezar por la A, a leer palabra tras palabra y su definición.
No tiene ningún otro fundamento sino aprender las palabras. Dios quiere no solamente que escuchemos las palabras, sino que creamos en las palabras lo suficiente como para que le permitamos que Él las haga en nosotros, que haga el fundamento, un fundamento fuerte, de peña, de roca. Leamos ahora lo que siguió diciendo el Señor, versículos 26 y 27. Ahora lo contrario, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El resultado de las tormentas dependerá de cómo hemos respondido a la palabra de Dios. Porque las tormentas van a venir tarde o temprano. Querramos o no querramos, las tormentas se van a presentar en nuestra vida. El fundamento que nuestra fe tenga va entonces a determinar la clase de producto, lo que va a determinar el resultado de la tormenta. Si el fundamento que hemos puesto es de escuchar, leer la palabra de Dios y permitir que se produzca en nosotros, que se haga en nosotros, entonces vamos a tener un fundamento fuerte. Y cuando las tormentas vengan, nuestra fe no va a decaer. Nuestra creencia en Dios, nuestra fe en Dios, nuestra dependencia de Dios no va a cambiar. Esa nos va a mantener fuertes durante la tormenta. Pero si solamente hemos escuchado, ay, sí, qué lindo, ay, qué bonito se escucha eso, ay, qué historia tan buena, qué tan bella, qué lección tan bonita, y la dejamos, y no le permitimos a Dios que esto llegue a ser parte nuestro, la tormenta va a venir tarde o temprano, pequeña o grande, y va a haber una desgracia igual que la de la casa que fue construida sobre la arena. No va a resistir, no va a poder sostenerse contra los vientos de las tormentas. Seguimos ahora leyendo. Dios prometió a Abraham una gran casa, pero esa casa había de ser edificada en el Señor. Y noten aquí, recuerden que una casa no comienza a construirse por el techo, ¿verdad? Hay muchos que pretenden hacerlo así, poniendo primero el techo y las ventanas y las paredes. El fundamento no importa, simplemente para encontrarse que esa no es la forma de construir. El fundamento debe ponerse primero y debe ser un fundamento que sea firme, si no, no vamos a resistir. Sigamos. Así lo comprendió Abraham, que comenzó a edificar sin demora. Jesucristo es el fundamento, ya que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto se encuentra en 1 Corintios 3:11. La casa de Abraham es la casa de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Esto es de Efesios 2:20. Y ahora quiero llevar los hermanos por un paseo por la carretera que va por la parte escénica, para que veamos otras cosas en cuanto a esto. Este es un punto muy importante y por eso quiero entonces que tomemos un tiempo para verlo. Vamos al Salmo 118. Salmo 118, versículos 22 y 23. Salmo 118, versículos 22 y 23. Ya Janet lo puso también en el chat, pueden leerlo de allí. Salmos está aproximadamente en la mitad de la Biblia. Salmo 118, versículos 22 y 23. Leamos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto,
Es maravilla en nuestros ojos. Allí estamos otra vez escuchando lo mismo que acabamos de leer de Efesios 2:20, donde se menciona que Cristo es la piedra principal, la piedra de ángulo, la piedra de la esquina. ¿Qué importancia tiene la piedra de la esquina? La piedra de la esquina es la que va a llevar el peso mayor de lo que se va a construir sobre ella. Así que esa piedra tiene que tener resistencia, aguante, tiene que ser fuerte. Vamos ahora a Mateo 21:42 y vamos a escuchar lo que Cristo dijo refiriéndose a lo que acabamos de leer en Salmos. Mateo 21, versículo 42. Y como siempre les digo, tengan papel y lápiz cerca o por lo menos lápiz para que escriban allí en sus libros en el margen, porque esta referencia que vamos a leer aquí en Mateo 21:42 también se encuentra en los siguientes lugares. Pueden escribirlas, no vamos a ir a todas ellas, pero pueden leerla ustedes mismos. En Marcos 12, 10 y 11. Marcos 12, 10 y 11. Y en Lucas 20, 17. Y en cualquiera de esos lugares donde los lean, van a encontrarse que cada vez que Jesús se refiere a esta piedra angular y a lo que hemos leído allí de Salmos 118, los que lo están escuchando comienzan a asustarse, a ponerse nerviosos, comienzan a dejar de escuchar porque les parece que están escuchando algo que es herejía, algo que no les gusta, algo que saben que es cierto porque conocen las escrituras. Él está hablando aquí a la nación judía, al pueblo de Israel, que conocen bien las escrituras. Es más, los salmos eran los himnos que cantaban. Eso era lo que cantaban como congregación cuando se congregaban y cuando también estaban en su casa con sus familias, cuando estaban haciendo sus quehaceres del día. Estos eran los himnos que cantaban. Así que sabían exactamente que lo que Cristo estaba diciendo era cierto, pero no por ser verdad les gustaba. Había algo en cuanto a esa verdad que a ellos les chocaba. No les caía bien. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Mateo 21, versículo 42. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Tanto les molestaba esto que cada vez que Jesús mencionó esto en particular de lo que leímos, esta cita en particular que leímos en Salmos, las personas que lo estaban escuchando se disponían a hacerle daño a Cristo, a tratar de deshacerse de él. Era una verdad que tocaba por allí un punto donde tenían una herida que no querían que nadie más se las tocara. No querían creer que Cristo viniera ahora a decir que lo que se decía en los salmos se refería a él. Está hablando aquí de un templo. Bueno, pasemos ahora a un lugar más. Hechos, sigan hacia adelante como quien va hacia Apocalipsis, en el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego viene Hechos. Hechos capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 5 al 12. Hechos 4, 5 al 12. Aquí vamos a encontrar a dos de los discípulos de Cristo. Ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido otra vez al cielo. Y aquí están los discípulos Pedro y Juan. En el capítulo 3, y les invito a que ustedes vayan y lean la historia en su tiempo disponible. El capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan fueron al templo. Y cuando estaban en camino hacia allá, se encontraron con un hombre que les pidió limosna. Ellos le dijeron, pues oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos.
en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y aunque había sido lisiado, paralítico desde su nacimiento, ahora caminó. Este era un hombre que había estado sentado allí día tras día, tras día, tras día, tras día, pidiendo limosna. Todos lo conocían, así que cuando lo vieron que estaba caminando, supieron que aquí había sucedido algo y enseguida querían saber cómo fue que había sido sanado y quién había sido el que lo había sanado. Ahora entonces vamos a encontrar el resto de la historia aquí. Estamos en el capítulo 4, versículos 5 al 12. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndoles presentar, en medio les preguntaron. Ahora los están llamando. ¿Saben de dónde los estaban llamando? Los habían metido en la cárcel y ahora los traen para enjuiciarlos. Y les preguntan, haciéndole presentarse en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, está hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Refiriéndose a Cristo, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Creen ustedes que fueron recibidos ellos mejor que lo que fue recibido Jesús cuando mencionó este hecho en particular? No. Se enfurecieron y pueden leer el resto de la historia allí. Pero allí vemos que el apóstol Pedro menciona también lo mismo. Esto viene de una historia muy bonita y he traído la historia en resumen para compartirla con ustedes esta noche. En vez de traer el libro y leerlo, pensé que sería mejor ponerlo aquí en la pantalla para que ustedes también lo puedan seguir y así puedan entender todavía mejor. Viene del libro Deseado de todas las gentes por Elena G. de White, página 548 a 550, y dice: cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramientas en ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros eran colocarlas en su lugar, una sobre otra, y así iban a construir. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad.
Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras, no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Las pruebas, había soportado todas las pruebas menos una. Perdón, me salté una oración allí. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Calaba bien, en otras palabras, ¿verdad? En visión profética, se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Conduciéndoselo en visión profética al primer advenimiento, se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas, de las cuales era un símbolo el trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por lo tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. Con razón que es tan importante que sepamos en cuanto a la historia de esto y cómo cala exactamente con lo que Cristo está hablando. Si lo tenemos a él y a su enseñanza como el fundamento seguro de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra vida, no vamos a tener ningún chasco con él. Esa piedra de cabeza, esa piedra probada, es Cristo Jesús. Y por eso era que los judíos no querían escuchar lo que él les decía cuando él traía a colación lo que Salmo 118 hablaba. Regresemos ahora entonces a nuestro libro. Quedamos en la mitad de ese párrafo después de donde dice Efesios 2:20. Acercándoos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto, como ven ustedes allí al final del párrafo, viene de Primera de Pedro 2,
4 al 6. Vamos a terminar de leer aquí hasta el 6 y luego vamos a ir a la Biblia porque quiero que leamos los versículos 7 al 9 también. Dice aquí, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa. El que crea o edifique en él no será avergonzado. El libro de Primera de Pedro está cerca, bien cerca de Apocalipsis. Si llegan a Apocalipsis y echan de para atrás unas 3, 4 páginas, ya van a estar en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 4. Ya leímos desde el 4 hasta el 6, vamos a empezar ahora en el 7, porque él continúa diciendo, y está aquí hablando en su carta, el apóstol Pedro habla aquí de esta piedra angular y está animando a todos aquellos que van a leer su carta, porque aquellos que leen su carta saben que Cristo es la piedra angular y Él los está animando, recordándoles que en Cristo encuentran lo que necesitan, cualquiera que sea la tormenta que venga. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos en Primera de Pedro, capítulo... no estoy donde debo estar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ella, esa piedra, es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esa piedra de ángulo, la piedra de la esquina, que es Cristo Jesús, puede ser para nosotros, para todos nosotros, la piedra que lleve toda la carga, que sea firme, que sea el fundamento firme de nuestra fe. Pero si hacemos lo que Cristo dijo de la segunda casa, que fue construida sobre arena, si escuchamos y no hacemos, si escuchamos y no permitimos que eso llegue a ser parte nuestra y que haga en nosotros esa transformación, entonces se convertirá en una piedra de tropiezo. Pero para nosotros que hemos conocido, que ha sido dada luz por medio de la palabra de Dios, que ya no tenemos tinieblas, sino que conocemos, entonces llegamos a ser parte de una edificación en la que nosotros también, dice, y vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Llegamos a ser parte del edificio y piedras vivas también. El apóstol Pedro, que había ya tenido experiencia con esto, agrega el resto de la luz y la aplicación de lo que significan las palabras de Primera de Pedro 2. Y Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. ¿Por qué? Porque fe significa edificar sobre Dios y su palabra. Y eso significa recibir la vida de Dios y su palabra. Observan los versículos citados del apóstol Pedro que el fundamento sobre el que se edifica la casa es una piedra viviente. El fundamento es un fundamento viviente de quien reciben vida los que vienen a él. De forma que la casa que se edifica es una casa viva. Crece a partir de la vida de su fundamento. Pero el fundamento es recto. Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. Salmo 92:15. Por consiguiente, dado que fe significa edificar en Dios y en su santa palabra,
resulta evidente que la fe ha de ser justicia para quien la posea y ejercite. Con estas palabras, entonces, cerraremos nuestro estudio, pensando y permitiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a comprender que allí tenemos entonces una opción. El Espíritu Santo nos dice, ahora es hora de que tú escojas. ¿Vas a escoger un fundamento firme, seguro en Cristo? ¿O vas a buscar otra persona, por muy buena que sea, por muy recta que haya vivido su vida? Cualquier otro ser humano, apóstol, profeta, ninguno de ellos es escogido como la piedra de ángulo, la piedra que puede aguantar. Solamente Cristo. ¿A quién vamos a escoger tú y yo? ¿Vamos a escoger otro ser humano? ¿Vamos a escoger otras actividades? ¿Vamos a escoger nuestra propia sabiduría y a afianzarnos en ella? ¿O vamos a escoger a la piedra que fue rechazada al principio, pero que al final llegó a ser la piedra angular? Esta es una piedra probada, una piedra que no falla, que aguantará las tormentas de nuestras vidas. Espero que esa decisión sea la que todos y cada uno de nosotros estemos haciendo en esta hora. Les invito a arrodillarnos para terminar con una oración. Padre de misericordia, Padre eterno, te agradecemos porque tu palabra también permanece para siempre. Y por medio de ella podemos llegar a conocer a Cristo, el que ha llevado nuestros pecados, el que llevó la penalidad y la culpa de lo que nosotros hemos hecho. Y puede, por lo tanto, llevar también la carga de nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, todo lo que nos venga en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que ese es Cristo, que ese es el fundamento del pacto y que por lo tanto quiere hacer un pacto no solamente con Abraham, sino con cada uno de nosotros, y está poniendo el fundamento para que nosotros podamos tener una casa viva, una edificación que pueda vivir, crecer, aumentar y estar lista para la venida de Cristo. Ayúdanos para que no vayamos a construir sobre nada que no sea Cristo Jesús, porque no se ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén.